Presentamos La Voz del Retirado, un programa de la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones del Ministerio de Defensa dirigido a todos los militares y policías en la honrosa posición de retiro. Asimismo, con todo y música, qué bueno, gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa que nos brinda en este día de dar inicio a este espacio La Voz del Retirado cada martes a las 2 de la tarde por estas frecuencias de radio, el 106.9 y 102.7. Damos inicio al programa de radio de la Junta de Retiros y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas. Este programa, La Voz del Retirado, el cual está dirigido a todos los militares y policías puestos en la honrosa posición de retiro. El mismo, ya hemos dicho, es transmitido por esta emisora, La Voz de las Fuerzas Armadas, en las frecuencias que ya hemos mencionado. 2, 3 de la tarde, La Voz del Retirado, un programa que también es auspiciado por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, con el apoyo del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y la Dirección de la Reserva de la Policía Nacional. El mismo está conducido por la coronel Policía Nacional, licenciada Carmen Guzmán Guava, el teniente coronel Ejército de la República Dominicana, licenciado Abraham Plata Pérez, y el asimilado militar, licenciado Carlos Santana Garó, que todavía sigue de licencia, un servidor de ustedes, César Dalmací. Qué buena oportunidad, reitero, nos brinda la vida y Dios de estar con todos ustedes, nuestros amables y distinguidos oyentes, y sobre todo con el set que nos acompaña cada martes. Saludos, señores. Buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a este espacio especial que dedicado a nuestro Padre Celestial, que nos colma y nos brinda ese apoyo necesario para todos los que seguimos sus preceptos, y agradecido de estar en conjunto con un equipo de personas de calidad y de valores. Nosotros también unificados a lo que plantea nuestro queridísimo hermano César Dalmací, queremos dedicar este tiempo a lo que son las madres a nivel universal, tanto de otros planetas, si existen, como de otros países, y específicamente de República Dominicana, en este mes de mayo, en que nosotros hacemos celebración de los valores de ser madre. Agradecida de Dios y en compañía de nuestro queridísimo Manuel, nuestro hermano. Todavía yo estoy brava con el hermano Plata. Ya he dejado de quererlo, pero total, me quiere a su manera. Pues nosotros vamos a darle facilidades para que él salude a los protagonistas de este espacio, La Voz de Retirado, en los 106.9, 102.7, www.hfa.mil y a través de Dominican Internet, La Voz de Retirado. Sí, muy buenas tardes, licenciada Carmen. Yo digo Carmen eso, Guava, ¿sabe por qué yo le digo la eso? diva de este programa. ¿Sabe por qué yo le digo así, Dalmací? Sí, Mire. Cuando digo que estoy brava con él, ¿sabes lo que yo hago? Sí. Que lo pongo entre las paredes para... Me gusta. Señores, es mentira, yo amo a Plata. Yo amo a Plata, señores. Porque, oiga, lo ¿Dónde más está la hermoso cámara? Yo amo a Plata. es la reconciliación de una persona que uno admira, que uno Sí. de verdad, qué bueno. Usted no sabe que yo le hago eso para poderle bajar un Recuerde. poquito los niveles. Recuerde, la cólera de Aquiles. Está bien, adelante. De verdad que esta es una tarde maravillosa. Yo particularmente me siento bien porque vamos a hablar de un tema que yo esperaba ansioso. Y creo que las personas que hoy abordarán ese tema están cualificadas para tales fines, porque yo sé que saben de eso. Pero antes vamos a saludar al alto mando militar, que gracias a su anuencia es posible que este programa salga al aire todos los martes a partir de las 2 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde, dirigido a todos los retirados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Pero como es natural, los militares retirados también son padres y
bueno, siempre con ellos viven los nietos y muchos de nosotros de seguro que pueden padecer esa carga de tener hijos en condiciones especiales. Por tanto, vamos a invitar a nuestros retirados a llamar a sus hijas, a las mujeres, en fin, a los hombres también, a todo el mundo prestar atención a este programa en la tarde de hoy, porque se va a tratar un tema interesante, el autismo. Reitero, vamos a saludar a nuestro alto mando, encabezando el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de Defensa. También nuestros saludos al mayor general Ejército de República Dominicana, Carlos Antonio Fernández Onofre, comandante general del Ejército de República Dominicana. El hombre que por su trabajo ha sido denominado el centinela de la frontera del siglo XXI, porque ha habido un antes y un después con relación al control de nuestra frontera terrestre. También nuestros saludos al vicealmirante Francisco Antonio Sosa Castillo, comandante general de la Armada de República Dominicana. Así también nuestros saludos al mayor general técnico Carlos Ramón Febrillé Rodríguez, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Saludos, pero estos saludos siempre muy especiales al mayor general del Ejército Julio César Alcibiades Hernández Olivero, presidente de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, el hombre que día a día está trabajando por el bienestar de nuestros retirados. De verdad que nuestros retirados tienen ya 3 años y pico que han encontrado padres que se preocupan por ellos. Generales que van a la Junta de Retiro a trabajar día a día pensando en el bienestar de los retirados de nuestras Fuerzas Armadas. También nuestros saludos al mayor general Policía Nacional Eduardo Alberto Ten, director general de esa prestigiosa institución, Policía Nacional, la institución responsable de que nosotros estemos tranquilos porque nuestros hogares están vigilados. Saludos también al mayor general retirado Eufemio Torres Mejía, comandante del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas. Y saludo también especial a una persona que yo estimo mucho, general de brigada retirado, Policía Nacional, Mariano Madé Ramírez. Mi general, aunque yo no lo visite, lo aprecio mucho porque usted es una persona de alta sensibilidad humana, un hombre humilde. La humildad, que solamente es una virtud que la tienen los hombres grandes. Humilde y sencillo. Usted es un hombre grande, general. Mire, saludos le voy también. a tomar la palabra, usted está saludando la superioridad, pero le va a tomar la palabra y la comprometo a la hermana Carmen. Vamos a ir para allá una semana de esto. Claro, debemos ir, pero con tiempo para que juguemos una mano de dominó. Una partida de dominó, como dicen. En un lugar donde él tenga ese momento de esparcimiento. Ella me está mirando con unos ojos de que sí, positivo, sí, de acuerdo. Lo vamos a hacer. Adelante, entonces, Plata. finalizando nuestros saludos a todos los retirados de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a quien le deseamos una feliz tarde. Y les reitero, llamen a sus hijas que tienen hijos, a sus mujeres, a los vecinos, a prestar atención, sintonizando la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas en la 106.9 y 102.7 FM. Muchas gracias. Bueno, yo no soy feminista, yo lo que soy es femenina. Y siendo a Plata y a Dalmací, yo como que me gusta decirle cosas para yo bajar los niveles y yo hacerme la dueña del espacio. Manuel no, porque Manuel y yo somos ya madre e hijo. Entonces, cuando hay una dama aquí en el staff, en el espacio de estación, yo me pongo como manteles largos. Y hoy tener la presencia de Gisela de Gómez Pellerano en esta estación de radio, en este programa, es un honor para nosotros. Vamos a solicitar a nuestro queridísimo César Dalmací que lea un poquitito de la experiencia, de la capacidad y de lo que es esta señora dama de República Dominicana, Gisela Anet Gómez Pellerano, en lo que la sociedad dominicana pues sabe de ella y lo que internamente nosotros vamos hoy a sacar el juguito de información positiva. Como no, con muchísimo gusto. Bueno, pues en términos de su perfil profesional, Gisela Anet Gómez Pellerano
tiene una gran experiencia y una gran impronta que a su edad creo que ha alcanzado mucho y le felicito, ¿por qué no? 27 años trabajando en el área de lo que es la educación inicial. Ha trabajado en lo que son lo que es la dirección y coordinación del nivel inicial en colegios internacionales, sobre todo tiene una gran experiencia en distintas áreas de la educación o en su área de la educación, pero en Europa. Tiene conocimientos y maneja muy bien los aspectos tecnológicos, está al día de toda esta parte y también es bilingüe, entiendo que su lengua materna es el español porque es dominicana, ¿verdad que sí? Es bilingüe y tiene una sobria preparación académica que yo le voy a solicitar en un momento también en términos de lo que es su formación complementaria, que me apoye porque mi inglés es muy malo. Tiene una maestría en gerencia educativa realizada en la Universidad Iberoamericana. También posee un curso superior en dirección y gestión de escuelas infantiles. Esto lo hizo en la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada en Madrid, España. Posee una maestría en tecnología de la educación hecha en la USAL, esto es la Universidad de Salamanca, en Salamanca, España, y también es licenciada en educación mención inicial. Esto lo estudió en la Universidad Católica de Santo Domingo y tuvo el privilegio de hacerse bachiller y esta educación básica inicial en el Colegio Babeque, en el famoso Colegio Babeque, aquí en Santo Domingo. En cuanto a su formación complementaria, es una reconocida y destacada conferencista en su área. Y cuéntenos de su experiencia a propósito y empecemos por ahí, porque mi inglés está muy... Tranquilo. Dice ahí, how to survey, así es. How to survive Okay. as a leader in schools. Esos son cursos, ya puse unos cuantos, no Okay. muchos, de cursos de educación y de liderazgo que aportan a mi labor como líder educativo, líder instruccional. Dentro de su experiencia laboral también usted estuvo como directora de la parte de educación temprana en Saint Joseph School. Exactamente. Actualmente laboro como Actualmente, ¿verdad? Como directora. directora. Es un centro sumamente conocido, sí, ¿verdad? Y con Fui la fama maestra, que conocemos. Exacto, sí. St. Joseph School, ahí estoy como directora de la Escuela de Educación Temprana, tengo a cargo un equipo de maestras. Y el siguiente punto que aquí, Tiny Ones. En Tiny Ones fui maestra, esos fueron mis inicios, fui maestra titular, asistente, maestra sustituta y caminé por todos los puestos. Y ya luego fui también coordinadora de preescolar en Madrid, España, en una escuela privada, en de Fairyland. forma y manera, señoras y señores, que estamos hablando. Y etcétera. Correcto, con una profesional en su área, con una preparación sobria, eso nos alegra muchísimo. Mire, distinguido, sí. Yo necesito, por favor, porque el ver la hoja de vida de esta dama, porque con su rostro me dice, Dios mío, pero es que ella, yo me imagino que usted no sabe bailar. Oye, claro que sí. ¿Y con qué tiempo aprendió a bailar? Y bien. Bueno, pero Dalmací, usted recientemente escuchó que hubo una dama de la televisión que fue criticada porque siempre decía que una persona siempre debe elegir como pareja a personas de su nivel. Yo me identifico totalmente. Y yo creo que, oiga, esa dama lo hizo así. Porque usted recuerda que nosotros, yo creo que ambos fueron inteligentes, pensaron para sí y supieron elegirse el uno al otro. Amén. Con pesos específicos. Excelente. Entonces, porque usted recordará cuando estuvo su esposo aquí, yo aprendí mucho. Licenciado Alejandro, mire, que no quiero opacar la presencia de ella, pero que yo aprendí mucho. Usted Ahora recuerda bien, el currículum ¿por qué de él? razón nosotros tenemos, ya él, tengo que seguirle la corriente a él, a esta pareja que hemos primero presentado a la licenciada Giselle. Giselle. Giselle, correcto. Giselle.
Hermana Carmen, ¿por qué la tenemos aquí a ella? Fíjese, recientemente se promulgó una ley en pro de lo que es el apoyo al autismo. Yo soy una seguidora de lo que tiene que ver con los asuntos de los inconvenientes y los problemas de salud de los niños, porque estoy muy involucrada, no a nivel de profesión, sino a nivel de sensibilidad. Entonces, el autismo, la gente que desconoce la situación de estos niños, se pierde en el espacio, porque un niño autista es un ser humano con muchísimas condiciones hermosas. Lo que pasa es que tenemos que adentrarnos en ello y en él, involucrarnos y saber cuáles son los procedimientos, cuál es el camino a seguir. Yo quiero pues ser la persona que le haga la primera pregunta. Yo voy a decir maestra, porque usted es una maestra y una gran madre. Amén. ¿Qué es el autismo y por qué tiene esta sigla que se pronuncia TEA. o TEA? En inglés sería T o TEA. TEA. TH. Sí, la ¿Qué significa TH o TEA? Trastorno del espectro Trastorno, autista. ok. ¿Y qué es el trastorno del espectro autista? Los trastornos del espectro autista, sí, son discapacidades del desarrollo que afectan directamente al cerebro porque el cerebro se forma y piensa de manera diferente. ¿Es una situación neurológica? Es una situación neurológica porque va directamente con el desarrollo del cerebro, pero afecta el desarrollo en general. Y cuando hablamos del desarrollo tenemos que enfocarnos en lo que es un niño, en el desarrollo de un niño. Si ustedes cierran los ojos y piensan cómo un niño se va desarrollando desde las habilidades más básicas y más primitivas hasta las habilidades más complejas. Ese desarrollo se ve impactado de manera específica cuando ahí existe este trastorno. Pero hay el cerebro, y me corrige, Sí, dígame. hablo desde mi ignorancia, por lo tanto es un atrevimiento, el cerebro se desarrolla en 2 dimensiones. Se desarrolla de manera regular, lo que pasa es que hace conexiones distintas y por eso estos chicos o estas personas dentro del espectro tienen algunas áreas que se les afectan, que son el área social, el área conductual y el área comunicacional. Esas son las 3 grandes áreas. Pero la inteligencia La inteligencia no afecta. necesariamente se afecta. El coeficiente intelectual puede entrar en afección. Es posible. Es posible, por eso se llama trastorno del espectro. Y en el espectro tenemos que pensar en fuimos a una charla y pensar en una gran regla. El espectro abarca una cantidad de estadios o lugares donde puede estar colocado cada persona que está diagnosticada. Yo vi una película de Woody Allen, la he visto como 10 veces o más, donde él hace el papel de una persona con autismo. Cuando usted quiere intervenir, tiene Y todo yo, el derecho. y yo realmente admiro a las mamás, a los papás que tienen esos niños con el trastorno del espectro de autismo, porque hay que tener 5 sacos de paciencia, Más. 10 sacos de energía y tener un concepto de que ellos son tuyos, que no van a ser de más nadie. ¿Cómo yo puedo saber que mi hijo a temprana edad tiene esta situación? Es una buena pregunta. Y muchas ¿Cómo madres yo lo percibo? se preguntan, porque hay tanto, como es un espectro, se Sí. presenta de tantas diferentes maneras Exacto. que no hay una única forma. Aparte de que no hay una única causa tampoco, porque mucha gente pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué causa esto? Ni hay una solución. Porque no es una enfermedad, es una condición. Una exacto, condición. Es exacto. una condición que permanece de por vida en las personas que tienen este trastorno. Exacto. Los acompaña de por vida y mejora con intervención, con terapia, con intervención oportuna, con acercamiento familiar. ¿Intervención a qué se refiere? Terapias. Ok. Intervención de un equipo que podemos hablar Sí, un poquito sí, de sí. equipo. Hay que desdoblar el tiempo. Sí, un equipo bastante multidisciplinario que puede atender estos chicos. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta? Yo como mamá, nosotros como padres, hay que ser observador del desarrollo. Y el padre o la madre tiene una intuición que Dios la puso, Sí, por eso mismo. Por la naturaleza, puso por sí. naturaleza, y me he reunido con grupo de madres y las madres todas coincidimos que hay algo que nos llama a decir algo pasa. Observaciones mínimas que nadie ve. Sí. Observaciones que en algún momento se llegan a ser normalidades. Mi cuñado no come, que mi hijo no coma es una normalidad porque hay algo familiar. Que no comen, Que no comen. que no caminan,
que no habla. Disculpe, ¿está hablando la madre? Estoy hablando la madre. Está hablando La madre de un autista. De 2 niños autistas. De 2 niños Son los autistas. Mis 2 niños Bien. están diagnosticados ¿Eso dentro es del heredado? espectro. ¿Qué edad tiene? Se hereda. Un niño, el mayor tiene 8 años y el pequeño tiene 4. Muy buena pregunta la que hace la compañera. Esa es una de la parte de las causas. Hay un componente genético. Se ha determinado como es algo... tenemos que pensar también que el cerebro, los estudios del cerebro son para nosotros todavía desconocidos hasta un punto. O sea, la neurología apenas o no apenas, ahora la estamos conociendo, estamos teniendo el cerebro en nuestras manos, estamos sabiendo cómo funciona. Entonces, componentes genéticos se ha determinado que hay. Hereditario como tal, puede haber algunos componentes, pero no es la causa. Hay componentes ambientales, hay una corriente que apoya el componente alimenticio, estrés en la madre, estrés en la familia, o sea, hay un sinfín de causantes que detonan. Pero lo social, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica la parte social? Porque la afección la parte relacional de una persona típica, por ejemplo, usted y yo somos cerebros típicos y nos relacionamos, por ejemplo, tenemos una sonrisa social. Yo llegué y yo le sonreí a usted. Un niño dentro del espectro autista carece de esa sonrisa social, en la mayoría de los casos, y no sabe cómo responder, y entonces afecta y hace un aislamiento social, porque no sé cómo relacionarme. No, eso lo entiendo por la situación misma. Me refería, licenciada, a la parte social cuando no es algo genético, aún no hereditario. ¿Cómo afecta la parte genética? Claro usted que sí, dice? ajá, exactamente. Bueno, eso habría que estudiarlo. Habría que estudiar cómo, pero es una de las afecciones. Ok. Porque la parte comunicacional se afecta. A mí el tema me llena de mucha inquietud. Estoy hablando con una maestra y yo quiero hablar ahora con la mamá. Dígame. Para sobrellevar la situación de 2 niños autistas, necesitamos papá, Oh, obligatoriamente, porque es una balanza. La balanza de 10, 5 y 5, o 4 y 6. Es así. En este caso, el padre del autista, ¿qué formación, qué involucramiento debe tener en esta situación? Estaba hablando con Alejandro, yo no puedo decir el apellido porque no quiero. Alejandro es el esposo de nuestra querida invitada, de la maestra licenciada Gisela Gómez Pellerano. Yo quiero saber cómo el padre en este país en este país de machismo, donde mamá es la que tiene que ver, la responsable de todo, ¿cómo debe funcionar papá? Pues acérquese a mí, que yo no lo voy a besar, aunque tenga interés de besarlo. Mire, ¿Cómo funciona papá? Papá es pieza vital en este equipo. Porque en el caso mío, mamá, tengo 2 chicos, 2 varones. Sí. La figura de su padre es sumamente importante. Y ellos se relacionan con su padre de una manera, es hasta necesaria. Y si él no está, si él no se psicoeduca como hasta ahora lo ha hecho, que él puede dar su testimonio de su psicoeducación, de lo que él ha tenido que aprender para manejar y entender a nuestros hijos, porque somos nosotros los que tenemos que desnovelarnos para atenderlos a ellos. Somos nosotros que tenemos que entender cuál es su logicidad. Y le puedo hacer anécdota de mis hijos, de que los niños autistas son tan reales como que esto es una mesa. Yo le dije a mi hijo un día, al mayor, él me dijo, mamá, ven. Le dije, voy ahora, dame 5 minutos. Y él me respondió, mamá, o es ahora o es en 5 minutos. Es algo tan sencillo que usted dirá, wow, pero ¿y este niño? No, es que él es real. O es ahora o es en 5 minutos. Dame una respuesta, porque su cerebro funciona de manera lineal. No hay dobles. No hay punto intermedio. No hay dobles tintas, es una sola cara. Son niños muy reales. Papá también es así, yo lo relajo, pero a papá nada más le falta el diagnóstico, ¿eh? A papá nada más le falta el diagnóstico en un papel, pero él ha entendido, y él lo puede contar. Él ha entendido mucho de las situaciones de nuestros hijos porque él comprende desde su vivencia lo que nuestros hijos están viviendo. Sí, ahora realmente hay muchas respuestas que yo he logrado tener con la experiencia de mis hijos a preguntas que yo me hacía hace un tiempo que no necesariamente las sabía. Lo que mamá dice es así, somos un gran equipo. Ha sido la única forma de nosotros poder superar todo lo que hemos estado pasando. Porque desde el diagnóstico hasta ahora que hemos estado ya tratándolo con terapia y que hasta en algún momento hemos tenido que detenerla por razones económicas, diría yo, hemos podido, vamos a decir, a paliar, a poner un poquito más suave esa situación por el equipo que son, por la forma en que nosotros nos comunicamos. Yo he aprendido mucho de Giselle, por supuesto.
creo que ella ha aprendido de mí también. Bastante. Porque como equipo, como equipo que somos, tenemos que entendernos uno con otro y tenemos que tratarnos uno con otro. Porque realmente, si no existe esa conexión, no hay forma de echar para adelante. O sea, esto es un proyecto, esto es un proyecto. Un trabajo en equipo, como lo digo, y si no es así, no hay forma de lograr. Y cuando yo bajo, él sube y viceversa. Sí, tenemos momentos en que ya la verdad que la desesperación quizás ante un caso que no podemos manejar pues explota, pero normalmente cuando uno explota el otro lo apacigua, lo ayuda. Y si hay veces que explotamos los dos y entonces cogemos tiempo fuera los dos. Exacto. Estamos hablando con Alejandro González, segundo teniente del Ejército de República Dominicana, que es una persona con un background increíble que lo hemos presentado en entrevistas anteriores, y estamos hablando de una profesional también. Y oigan, ellos son dos profesionales que están involucrados en lo que es la aceptación de 2 niños autistas. Entonces, estas personas que no tienen esa capacidad que tienen ambos, si usted tiene esta situación, búsquese ayuda, busque un terapeuta, busque un psicólogo. Tener un hijo autista, señores, es un compromiso para toda la vida. Y es un asunto de que si le duele quizá la barriga, no puede decir que le duele la barriga al niño. Que si tiene un dolor de oído, quizás se toca, pero no puede decir nada porque es un niño autista y tiene un trastorno de espectro del autismo. Entonces, si usted tiene alguna inquietud, le puede preguntar a la maestra, a nuestra querida Giselle que está aquí, o al mismo Alejandro, y puede llamarnos, porque es desesperante cuando usted no tiene una información de una situación tan difícil como es un niño con autismo. 809-200-3141, 809-200-3141, y gustosamente le van a contestar. Adelante, Plata. Bueno, adelante. Sí, muchas gracias. De verdad que he estado escuchando a la licenciada Giselle y creo que la formación de ella, la formación que ella ha adquirido a través de los estudios universitarios, tanto nacionales como internacionales, han estado dirigidos a formar niños normales. Correcto, típicos. Pero, de acuerdo a su disertación, usted habla del autismo, del autista, de los problemas del autismo, como si usted fuese una especialista en el área. Entonces, yo quiero preguntarle, el hecho de usted saber tanto sobre autismo, ese interés en escudriñar, en hurgar, en investigar, nace a partir de sus hijos. ¿Hasta dónde usted ha llegado? Mira, nace a partir de mis hijos, pero previamente, como educadora, son casos que vemos al día a día. Como educadora yo recibo en mi institución donde estoy ahora niños con necesidades distintas, de entre ellos TEA. Y siempre me llamaba la atención, pero como dice el dicho, no es lo mismo llamarlo que verlo llegar. Entonces, sí, después de que mis hijos fueron diagnosticados, pues sí, nos detuvimos, nos instruimos. Parte de las terapias de mis hijos incluyen capacitación para los padres, está recomendado, o sea, esto es algo de un esfuerzo en equipo que tenemos que, como dije ahorita, psicoeducarnos para poder atender a nuestros hijos, entender cómo solventar y cómo llevar el día a día, lo que decía Alejandro. Sí, me dan el diagnóstico, tengo un papel y me dicen lo que tengo que hacer, pero en mi casa la realidad es totalmente distinta. Bañar a un niño que tiene un tema sensorial con el agua es todo un reto. Y uno tiene que revestirse de paciencia y uno tiene que buscar la manera de entender esa situación sensorial, que su cuerpo está demandando una información o está repeliendo, porque hay comportamientos restrictivos y repetitivos. Entonces, la parte sensorial, el perfil sensorial se ve muy afectado. Entonces, la gente decía, mucha gente me decía, pero no se ve, es que esto no se ve. Esto no se ve. Una persona autista no tiene una facción física que lo determina, que tú puedes decir, que lo identifica. Pero el corazón de la llama nada más lo conoce el cuchillo. Así es. Cepillarle los dientes a mis hijos es un reto. Lavarle la cabeza, cortarle el pelo, cotidianidades. Entonces, en casa, y eso que usted decía, me afecta mucho porque como mamá tengo retos que no me lo da una terapia o una terapeuta. Me lo da la generalización de las habilidades y estrategias que los terapeutas nos enseñan. Además de que la parte medular y central, diría yo,
se la da tanto a la mamá como al papá el amor en sí. Correcto, correcto. Ahora, si hay familias que entran en una negación que es parte del proceso, hay un duelo porque el hijo ideal muere y tenemos el hijo real. Todo padre, toda madre tiene un hijo ideal, el que pensó en su cabeza. Y hay que adaptarse, ¿eh? Y ese hijo ideal, al que nosotros, cuando yo quedé embarazada, cuando dimos la noticia a la familia, hay una idealización de ese hay producto. una serie de sueños y de Hay cosas, sueños. exactamente. Entonces ese hijo ideal, ese sueño, muere. Y entonces hay un duelo. Y tenemos que ver nacer al hijo real. ¿Qué usted le dice precisamente a estas mujeres que acaban de recibir esa noticia y que de pronto están viendo todo lo contrario a lo que era su sueño? Así mismo. ¿Cómo usted la orienta y cómo usted la ayuda Mira, a lo que primero, están escuchando en este momento? Lo primero es que un día a la vez. Esto es, y parece cliché, pero esto es un día a la vez. Cada reto, cada día representa una batalla que hay que librar cada día. Es decir, todos los días son distintos. Todos los días son distintos. Y todos los retos suben y bajan y se modifican cada vez que pasa el día. Amaneció, me levanté, empiezo el proceso. ¿Qué me toca hoy? ¿Qué No me sé. toca hoy? Hoy puede mi hijo detonar con algo que ayer no detonó. Exacto. Hoy puede ser distinto. Y a esa madre que acaba de recibir un diagnóstico, que viva sus etapas. Hay que hacer un duelo. Hay que vivir un duelo. Es normal y natural. Es normal y natural. Ahora, no quedarse en el Sacar duelo. fortaleza, pero no quedarse en el duelo y buscar ayuda. Hay que buscar Usted sabe ayuda. una cosa, mi querida Giselle. Yo no soy una bruja, ni creo Ave nada María de eso, Purísima, ni nada creo de nada eso, de eso. claro. Yo soy una mujer que creo mucho en Dios. Amén. El aura suya es de eso. Amén. Generalmente hay personas que usted la ve y como que no hay un asunto ¿Qué es de qué es su aura? ¿eh? El aura suya es de eso, ¿de qué? de una persona con posibilidades de hacer más de ahí de lo que está De haciendo. una capacidad de para- De un resistencia crecimiento emocional. increíble. Entonces, Yo pregunté para hacer una si usted, distinción yo- entre usted- una cosa usted y me otra. está evaluando porque usted sabe lo que le voy a Claro. decir. Mire, yo soy de la gente que creo que Dios le da las cosas al que puede soportarlas. Amén. Nadie puede cargar más de lo que su cuerpo puede resistir. Y por algo el Señor los juntó los dos. Y yo tengo fe y confianza de que eso no va a hacer que nunca desfallezcan. Amén. Y yo honraba a las madres al principio del programa, porque yo soy una mujer que amo a las mujeres. A las mujeres per se. No a las mujeres per se, porque el hecho de ser madre, de parir 2 hijos, con el seno con pinche y siendo partícipe nuestro querido Alejandro González, y mantener vigente un hogar, hay que tener fortaleza. Amén. Porque si no se manda a él o se manda usted. Ya lo sabe. ¿Usted sabe lo que significa? Claro. Si con uno se mandan, con dos no digo, si es por la derecha cubran, que lo van a hacer. Usted quizá no entiende el término, pero él sí, como guardia. Entonces, hablamos de cómo se puede sobrevivir con esta situación. Y estoy contenta por una información que me dio, que le comenté a Alejandro, que me satisfizo, que estuve ahí. Yo estaba investigando eso por una relación que hay con esa señora que yo quiero felicitar, a doña Wendy de Díaz, un Ay, sí. abrazo del alma. Pero eso en conjunto. Usted de sabe que todos la amamos nosotros. mucho, doña Wendy está muy involucrada con esto de lo que es trabajar Conversé con con los ella cuando se con los abrió niños. el de la escuela vocacional. aquí. No, estamos trabajando con el asuntito de los niños. Y qué bueno que está involucrado con esos niños que tienen este trastorno, que yo no quiero ampliar el tema porque no estoy autorizada, pero qué bueno que doña Wendy está involucrada con eso, con el banco de sangre, con todas esas cosas en pro de nuestros miembros, ya tanto sean pasivos como también los activos. En este proyecto de ley que estamos ya, yo estoy enamorada de él y tengo confianza. Amén. Yo pienso que la situación del autismo va a tener otro matiz. Otra mirada. Sí, Otra y va a mirada. ser más valorado y se va a tener más en cuenta, porque realmente, como usted dijo, es una realidad. Está con nosotros. Y además no fue que usted lo fabricó ni que llegó de China ni de Suiza. Es un asunto del ser humano. Yo le puedo asegurar a usted que de todos los que estamos aquí, exceptuando nosotros dos, que ya sabemos que tenemos nuestros hijos, toda familia tiene un familiar cercano dentro del espectro. A propósito de eso, Todas.
¿Cómo Todos. anda la Todos. estadística en el país? Mire, la CDC, en el país, el último, la ley... Sí, tenemos La estadística que manejo información. ahora mismo es de la CDC. La prevalencia subió del año, creo que 2010 ahora, eran 1 cada 100 niños. Y actualmente, hace 2 meses, estamos valorando en Estados Unidos la CDC que la prevalencia aumentó de 1 a cada 36 niños. Oh, my 1 de cada goodness. 36 Oh, niños señor. está diagnosticado dentro del trastorno del espectro eso autista. es más o menos 3% más o menos. Cuando Uno decíamos de cada así del 36. estrés ahorita, Sí. yo en medio de una comunicación a nuestro Pero director. perdóneme un segundito, pero me llama perdóneme reiterada No, vez. no se Me preocupe. llama la atención porque si hacemos un símil entre República Dominicana y Estados Unidos, hay una gran diferencia marcada en muchos aspectos y me quiero detener y en efecto lo hago en la parte del desarrollo como país. Ujú. Ujú. ¿Y tendrá que ver alguna cosa con otra? Mire, Perdón. No, hay un tema de recursos porque para diagnosticar no es tan sencillo. Ok. Hay un tema de recursos, de pruebas estandarizadas. Tengo que decir, nosotros en nuestro país estamos y tenemos buenos especialistas, pero hay que buscarlos. Hay buenos especialistas, hay buenos evaluadores. Para llegar a un diagnóstico certero del autismo Es costoso. es muy costoso. Es muy ¿Son costoso. medicados los chicos? Algunos sí, otros no. Algunos sí, otros no. Señores, disculpen. Yo sé que en algún momento vamos a hablar de la ley y ellos, como están involucrados en esta situación, seguro que conocen mucho de la ley, del proyecto que el señor presidente en algún momento lo va a promulgar. Amén. Pero antes que nos aboquemos a conversar sobre la ley, yo quisiera preguntarle, en las escuelas donde usted ha trabajado, ¿se trabajan con niños autistas Sí. Sí. específicamente? Como decíamos, esto está entre nosotros. Todos tenemos algún familiar, algún conocido, una prima que tiene, un niño que tiene un primo, o alguien que no sabía que tenía autismo y de repente está diagnosticado. Está entre nosotros. Mis hijos llegaron a la escuela regular y fueron admitidos, y estando en la escuela, en su escolaridad regular, fueron diagnosticados. Entraron en un proceso de evaluación. O sea que no es algo que usted llega y al año de vida ya usted puede dilatarse el proceso de detección. Mi hijo el mayor lo detectamos, empezamos a detectar algunos síntomas, algunas conductas como a los 4 años y luego volvimos, a los 7 años conseguimos un diagnóstico certero. Yo le voy a hacer una pregunta tonta. Disculpe, que porque No, adelante, no hice la pregunte para que pregunta ganemos de tiempo, si sí. ella laboraba Sí. en escuela con niños autistas. Para entrar, por ejemplo, nosotros tenemos el Ministerio de Educación, que es quien traza las políticas educativas, y a nuestras escuelas van todos los niños en cualquier situación. Y yo sé que en nuestras escuelas se descubren muchos niños con este tipo de Correcto. condición. ¿Sabe usted de que nuestro ministerio ha establecido algunas normas para trabajar esta condición en los Claro niños? que sí. La parte dentro del ministerio está el sector de educación especial, en donde casualmente en el proyecto de ley está contemplado la capacitación y la destinación de recursos para atender a niños dentro del espectro Pero autista. es a partir de ahora, a partir de que entre en vigencia esta ley, ¿Qué le digo? o desde ya el ministerio ha establecido desde algún tiempo normas, de antes, escuelas pero antes. especiales para... Siempre ha existido la parte de educación especial, siempre ha existido. De ahí a que los recursos estén bien establecidos y que las capacitaciones sean las adecuadas, pues habría que investigar. Pero el Ministerio de Educación Dominicana siempre lo ha contemplado dentro de la discapacidad, porque hay discapacidad visual, auditiva, física, o sea, hay diferentes discapacidades. Ahora estamos hablando de autismo. No como novedad, porque mucha gente decía, pero esto es como nuevo. No es nuevo. Hablaba de recursos y capacitación de diagnóstico. Tiene que ser un evaluador muy clínico para que pueda identificar y conocedor del desarrollo en sí. Y yo diría que está sensible, maestra. Hay una sensibilidad, no puede ser una evaluación de un momento, no puede ser que usted Lleva vaya... tiempo. Eso lleva tiempo, conlleva evaluaciones, observaciones en el ámbito escolar, en el ámbito de la casa. Nosotros nos visitaron en nuestra casa para evaluar el ambiente familiar, porque el ambiente familiar incide, ambiente de estructura. Entonces, un evaluador clínico
con la certificación. Uno no puede ponerse en manos de todo el mundo. Pero yo quisiera hacerle la última pregunta para dejarlo ya. Por ejemplo, usted como maestra, ¿qué usted le sugiere a los maestros en aulas cuando tratan con niños de kinder, por ejemplo, los primeros cursos de primaria? Mira, lo primero es sensibilización. Todos tenemos que sensibilizarnos. ¿Cómo ellos pueden identificar estos síntomas de padre, especialmente en el mundo de más fácil vulnerable? identificación, o sea, que se vean a simple vista. Tenemos niños que aletean, tenemos niños que hacen movimientos estereotipados, movimientos se mecen, tenemos niños que caminan en puntilla, tenemos niños que no miran, no fijan la mirada, tenemos niños que dan vuelta en su propio eje, tenemos niños que no se comunican o que para comunicarse tiran de una persona y lo llevan hacia el lugar, que verbalmente no se comunican, vamos a decir. Esos son algunas conductas que pueden ser de fácil, que observen fácil los docentes. Pero antes que nada, es ser sensible, porque tengo que decirlo, luego de la pandemia han habido muchas deficiencias a nivel de desarrollo en todos nuestros niños. Mental. De salud mental. Una madre estresada que a lo mejor no le conversa a su hijo, puede que su hijo tenga un delay, un retraso del habla, pero no necesariamente es autista, porque un retraso del habla puede ser un retraso del desarrollo regular que lo va a alcanzar en otro estadio. O un problema de salud de su garganta. O un problema de salud o un problema auditivo. Exacto. Puede ser. ¿Cómo conscientemente lo puede identificar una y otra cosa la madre o la profesora? Ahí empieza todo el proceso, que eso fue nuestro peregrinar. Identificar, no habla. El primer síntoma, eso es como la punta del iceberg. No habla. ¿Qué pasa? Vamos a chequear si oye. Vamos a verificar si oye. Y si oye, pues entonces él está recibiendo, entonces lo que no está produciendo. Entonces vamos a verificar por qué no habla. Y ahí entramos en el proceso de evaluación del desarrollo. Y hacen una clínica del embarazo, de todo el proceso posparto, donde estuvo mamá. Se hace una evaluación general y se van determinando con diferentes baterías y pruebas estandarizadas. Se le pasan a los niños y los niños van dando una puntuación que los califica dentro de una escala, promedio bajo, alto, y entonces ahí van dando las recomendaciones. Y hay un libro grandote que se llama DSM-5, donde están todos los trastornos mentales que usan los psicólogos, y con este gran libro van cotejando las informaciones que van obteniendo de esas baterías, y entonces este niño tiene tal y cuales conductas, pues cae dentro de este diagnóstico. Y estas son las recomendaciones. Nunca, vuelvo a la pregunta tonta que ahora la voy a hacer, y yo le reitero, es tonta, pero creo que vale. Hay un momento de la vida de la persona que per se sufre el trastorno o el problema, la situación, en que se hace consciente del mismo o no. Mire, conozco ya personas, adultos conscientes de su diagnóstico, altamente funcionales. O sea, comunicadores, yo sigo un médico que es psicólogo clínico, que él es autista, y él ahora se ha desarrollado como comunicador y como psicólogo acompañando a familias con autismo. Hay una develación de diagnóstico dependiendo de la funcionalidad de la persona. Sí, del individuo. Del individuo. Sí. Mi hijo, por ejemplo, es brillante, el mayor, y yo le pregunté a su psicóloga, porque él es tan consciente de que hay algo que pasa, pero él no sabe qué es lo que pasa. Exacto. Él me pregunta, mamá, ¿por qué yo no puedo? Mamá, ¿por qué se me olvida? ¿Qué me pasa? ¿Por qué yo no puedo sentarme? ¿Por qué yo tengo que tener esta ayuda? ¿Por qué a mí me sacan del aula? ¿O por qué? Y él hace esas preguntas. Y él ve, y él se compara. Es decir, que está tomando conciencia de una realidad que existe. Y cuando hay un detonante, él entra, vamos a decir, en un disparo de ira, vuelve y dice, pero no entiendo por qué pasó, ¿por qué me pasa esto? Él se pregunta, y yo le pregunté a su terapeuta. Pero ¿y la reacción de él ante la respuesta que usted le dé? Porque yo le pregunto, yo le devuelvo la pregunta, como educadora estoy entrenada. ¿Qué tú crees, mi hijo? ¿Qué tú piensas? No, mamá, es que yo no sé hacerlo, todavía tú no sabes hacerlo, mi amor, pero tú vas a aprender. Bien. Y con su hermanito, que sí él sabe que su hermanito sí es autista, que su hermanito sí tiene autismo, él lo justifica. No, a Arturo no le digas eso porque él todavía no sabe, porque él es autista. Pero mira qué cosa tan interesante, o sea, no soy consciente total de mi realidad, pero sí soy consciente de la realidad de la es correcto. Pero ¿cómo lo explico? No entiendo. Exacto. Mire, maestra. Mira qué cosa. El tema, yo quiero, Alejandro. Yo quiero involucrarme, o involucrarla a usted, de las ventajas que nos puede dar esta ley.
Mire, yo la estudié, es bastante densa. Algunas de las cosas que a mí me resonaron fue contar con la cobertura de seguros de salud, que ahora mismo nosotros por razones económicas... De Senasa. De Senasa y de las demás ARS. Perdón. Sí, para consulta, tratamiento y terapia. Eso es vital para nosotros. Eso es sumamente importante y valioso. Valiosísimo. La parte de la inclusión, hablábamos de la educación. Todo individuo, todo ser humano es un derecho a la educación. Pero tengo que decir, no todos los niños autistas son recibidos por todos los centros educativos. No son recibidos porque, tengo que decirlo como educadora, si el educador no tiene y la institución no tiene los recursos y la capacitación, yo mejor digo, mire mamá, mire papá, no tengo los recursos. Y ya. Pero aquí está contemplado que tenemos que acogerlos, tanto en el sector privado como público y en el nivel de educación primaria, en superior y ya luego la inserción laboral. Y estamos caminando. Caminando. Bueno, si yo acojo al niño con esa condición y tengo una cantidad de niños que no tienen esa condición, ¿cómo yo adapto uno y otro a eso? O sea, pienso en lo de la propia ley. O sea, mire, eso se llama diferenciación. Ajá. Y eso se da actualmente en colegios y en escuelas con niños regulares. Puede ser hacerle bullying al niño y eso. Una diferenciación que hacen con mi hijo. Exacto. Mi hijo, por ejemplo, asiste a una institución privada, pero mi hijo si tienen que hacer una pieza de escritura, de ficción realista. Él está en segundo de primaria. Su maestra hace la instrucción para todo el grupo. Hay una llamada. Pregunta. Vamos a interrumpir a la claro. licenciada, ¿sí? Sí. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Quién nos habla y desde dónde, por favor? Y aprovecha el tiempo. Su no vidente, Juan Antonio Tiburcio y Atillo Jarabacoa. Yo tengo una vecina aquí que tiene un niño así, tiene 4 años y no sabe si estoy haciendo pupú ni nada. Tiene que tenerlo con papel todo el tiempo. Ella lo llevó a un colegio y no se lo aceptaron porque no sabe jugar con los otros niños. Ella se le mete una aire así y se le queda agajado ahí de pecueso. Y entonces que tiene ese problema. Entonces eso es difícil para ella porque ella es profesora en la ciudad y se lo deja a los abuelitos aquí cuidando, ya usted sabe, como ustedes estaban diciendo ahorita, es su papá que tiene que estar con ese niño casi todo el día. Ustedes dejándolo a gente así mayores que son medio brutos, yo no sé de qué forma ellos van a crear ese niño. Bueno, mi querido amigo de Jarabacoa, gracias por llamarnos. Lo entiendo perfectamente, porque ese es el pan nuestro de cada día. En las familias dentro del espectro. Es sus papás, la responsabilidad de los padres. Sí, y ese niño necesita intervención. Dejarlo con los abuelos no es una opción. Es que los abuelos no entienden. Y no tienen los recursos. No hablo de recursos económicos, recursos de hasta cómo saberlo manejar, de cómo interpretar, ni fuerza física. Necesita intervención, Tenemos un problema socialmente. Grave. Un problema grave realmente. ¿Cómo lo afrontamos? Además de esta ley que la aplaudo, porque no la he leído, pero bueno, hablando con usted veo el alcance. Todavía creo que mínimo, porque pienso mucho más profundo pero de lo que vi hacia pero la aplaudo realmente. Comenzamos, Dalmacilla. ¿Qué tenemos que Dalmacilla. hacer realmente, Giselle? Mire, esto es un trabajo de todos, esto es un trabajo, como yo decía, esto está entre nosotros, no podemos seguir tapando el sol con un dedo. Cantidad de personas actualmente que ustedes conocen están dentro del espectro y pueden que sean muy funcionales, pero si no se le da la oportunidad y si no nos abrimos a entender de qué se trata. Entonces la sociedad tiene que hacerse consciente tiene de que esa hacerse, realidad. y por eso celebramos la concienciación. El día 2 de abril de cada año, está establecido también en esta ley, se declaró como Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo. Algo que he visto en ustedes dos como pareja, ya Alejandro lo habíamos tenido aquí en una ocasión y yo no quiero dejar pasar la oportunidad, por eso miraba el reloj, es que, y lo hago para que pueda ser extrapolado a quienes nos escuchan, esa misma llamada que recibimos, posiblemente hayan cientos más de llamadas por ahí. Que una llamada bien realista. Y de desesperación. Sobre todo. Sí. Es una situación humana en primera instancia. Correcto. Entonces, lo que he observado en ustedes dos, en Giselle, que es la segunda vez que le veo, y Alejandro, que ya, bueno, trabajamos juntos aquí en este Ministerio de Defensa, orgullosa y dignamente, es que ustedes, con la situación que la vida le ha presentado, y como la han afrontado y enfrentado a su vez, tengo la intuición
por el comportamiento de ustedes, viéndolo juntos, de que esa situación los ha unido más como familia y los ha enamorado más Así es. como pareja y como familia. ¿Me equivoco? Pero, No se pero equivoca. para ¿Cómo- fortalecer... Perdóneme un segundito. No se ¿Cómo equivoca. extrapolamos eso ante esto, como dice la canción, levanto mis manos cuando no tengo Cuando no fuerza? tengo fuerza, así mismo. A ver, ¿cómo ayudamos a los que están Como yo escuchando? le decía, Y perdón, Plata. esto es un día a la vez y esto es levantarse y decir, ok, aquí vamos de nuevo. Recargar paciencia, hay que hacerlo. Los padres necesitamos recargar paciencia de alguna manera. Busque la ayuda, aunque sea mirando una palma de coco todos los días, ese señor que está en Jarabacoa, ese abuelito, recargarse de paciencia para poder afrontar un día a la vez. Y no pensar, uno no se puede ir a pensar que mi hijo nunca va a llegar, que no va a ser un empresario, que no, porque uno se ahoga en el futuro, en lo que no ve. Sí. Si En va a el funcionar, después, en el hoy. después. A mí me preguntó un terapeuta, ¿cuál es su mayor miedo? Y honestidad, yo le dije, faltarle a mis hijos. Faltarle a mis hijos es mi mayor temor, porque ellos tienen que funcionar sin mí. Entonces, tenemos que ponernos en esos zapatos, como padres también. Estamos hoy aquí, pero mañana no. Y nuestros hijos tienen que funcionar hasta que el Dios le perdone la vida. Entonces, esas familias que están en desesperación, Funcionar, desarrollarse y ellos valerse por sí mismos. por sí mismos. Ese es el término para que los amigos oyentes entiendan cuando ella le dice que ellos tienen Funcionar. que funcionar. Y es Tienen que ser ellos sociales. resuelvan, tengan ellos mismos cómo resolver sus asuntos. Que vayan por la calle y sepan que tienen que mirar a ambos lados, porque si no pueden ser a accidentados. través de la enseñanza. ¿Entienden? Pero, Entonces, disculpe, yo quiero, siguiendo la línea de Darmasí, es que he podido notar que la experiencia que ustedes han acumulado, a pesar de que creo que usted no es especialista de la psicología, pero tiene información suficiente para mañana poder escribir una guía de orientación para las madres trabajar con sus hijos. Y yo encantaría. quisiera, antes de que se termine el programa, resaltar la iniciativa de la presidenta de la de aquí, de la, Doña de Wendy. de la Asociación de Esposas de Oficiales. Doña Wendy Santos. Ustedes que han trabajado, el alcance de esa iniciativa, usted, González, ¿qué usted nos puede decir al respecto? Bueno, cuando nosotros nos enteramos, la verdad que para nosotros fue una gran bendición, porque la visión que ella tuvo, aún sin tener especialidad en el asunto. ¿Se refiere a quién ella? a doña Wendy Doña Wendy Díaz. Díaz, correcto. Que era presidenta de ADEOFA, Asociación Americana sí. Exacto, Esposas Oficiales, y la creación del CAIFA, que es básicamente el centro de atención a niños con En la cierta cámara podemos verlo. ¿Se ve, discapacidad, Manuel, ahí? exacto. Aquí. Ahí. La verdad que muy agradecidos de esa iniciativa que ella tuvo, porque Perdón, Alejandro, ese sí. es el CAIFA, o sea, el centro No, que puede seguir tiene hablando, sí. de atención integral de las Fuerzas Armadas, que está dirigido por doña Wendy Díaz para estos niños con estas situaciones que tienen. Adelante, Alejandro. Y le digo por qué, porque a medida que uno se va siendo más sensible en cuanto al tema, uno va abriéndose cada vez más y entonces las personas se acercan a uno. Yo tengo por lo menos 4 o 5 colaboradores allá en la Junta de Retiro que tienen hijos con esa misma condición. Y En a la medida- Junta de Retiro. Sí, señor. Y a medida que yo fui hablando fue que me fui enterando y ellos, por supuesto, sabían que yo quizá lo hacía porque tenía un poquito más de conocimiento sobre el tema. Y ahí automáticamente se abrieron. Entonces la oportunidad que le está dando doña Wendy con la creación del CAIFA es algo que la verdad... y algo importante que Era necesario. anteriormente muchas personas con este diagnóstico, ese abuelito, lo que puedo decir, me refiero al señor porque lo la sentí muy llamada, sí, desesperado. exacto. Ese es un niño, es un malcriado. Eso su mamá y su papá no lo han puesto. No, el niño tiene una necesidad. Entonces, ese conocimiento de que realmente hay una necesidad, que tiene un nombre y que tiene una ruta de trabajo, es lo que ha hecho que las personas vayan más abanderadas de su diagnóstico. Que los padres vayamos a decir, yo tengo un niño autista y yo quiero entrar a este parque, yo quiero entrar a esta institución. Y por eso también hay muchos sitios en donde, Unidos mire, somos más. unidos somos más, pero hay muchas Entender personas su realidad, sí. sí, que pues, lamentablemente por ir con su diagnóstico como tarjeta de presentación, entonces reciben rechazo. Esta ley viene a protegernos un poco más en cuanto a eso. Yo voy con mi diagnóstico, yo voy a estar certificado, el CONADIS, el Consejo Nacional de la Discapacidad me va a certificar, donde yo puedo recibir beneficios por ser
una persona discapacitada. El INAIPI. El INAIPI, el Excelente. CONADIS. Entonces, todo eso ya, con esa bandera, con esa tarjeta de presentación, yo no voy a recibir discriminación, yo voy a recibir apoyo. Muy bien, fíjense, ya estamos en tiempo, prácticamente nos hacen seña, pero yo lo voy a llevar a ustedes dos y a los distinguidos oyentes al siguiente punto porque lo quiero dejar ahí. Las lágrimas llegan al ser humano por dos vías, por mucha alegría, esa emoción, o por dolor. Y yo quiero llevar a Giselle y a Alejandro a que rememoren aquellas veces que ante su situación se han llamado y se han abrazado solos. Impotente. No, perdón. Se han abrazado solos allá en la intimidad de ustedes, celebrando un acto de ganancia de este día. Hoy ganamos. Yo lo quiero llevar ahí a ustedes solo, a ustedes dos, que vean esos momentos y que se mantengan ahí. Y que si salen de ahí, piensen en que van a volver a abrazarse con más lágrimas, con más emociones, pero con mucho más alegría. Así es. Porque siempre vale la pena soñar. Les felicito. Gracias. Para mí ustedes son un orgullo. Gracias. Para mí ustedes son dos maravillosos y extraordinarios seres humanos Un aplauso, que un la aplauso vida, para esa que la pareja. vida, Gracias. que la vida le está dando la oportunidad de dar más y de ganarse aquella vida en la que los cristianos como yo creemos. Amén. Amén. Pero eso va para ustedes y para los oyentes Así y para es. ese señor que llamó. Yo Muchas qui- gracias yo y le quiero- abrazo a ustedes desde el corazón. Gracias, se recibe. Yo quiero decirle a Giselle y Alejandro y a todos los padres que tienen estos niños con el trastorno del espectro del autismo, que no pierdan la fe. Así mismo. Nosotros somos también, yo soy creyente, militante como nuestro amigo Talmasí, y yo siempre he creído que hay un amanecer. Mientras más oscuro la noche, siempre habrá un amanecer. Y le reitero lo que le dije ahorita. Dios le da a uno la carga que uno puede soportar. Y perdón si me sensibilizo. Es así. es No, así. pero eso es normal que se sensibilice porque usted es un ser humano y Ay, usted está ante una situación. Tantas personas Sí. que tenemos tanto. Sí. Y no Y le no damos lo gracias a valoramos. Es Dios. así. Es así. Y no agradecemos. No agradecemos. Y hay que aprender Y a hay que valorar. agradecer. Y hay tengo que que decir, agradecer. aprender a valorar Tenemos que dar gracias. los Hay que pequeños, agradecer. los pequeños logros. Pero ustedes también tienen muchas razones para dar gracias. Así Sí, es. señor. Aunque parezca que no, es así. Eso que ustedes lograron ahora Es a que- través, es que, a través de señores, doña Wendy es un logro. Amén. Es una Así Doña mismo. Carmen, felicito de Doña corazón. Carmen Vamos a darle ha un- sido reiterativa en decir, Dios no le pone a nadie una carga que no pueda llevarla. Amén. Así es. Así es que yo reitero un aplauso para Vamos, esa vamos a darle Gracias. fondito. Querida Giselle, gracias por estar con nosotros. Gracias Una a tarde ustedes. bendecida. Amén, Yo gracias. soy creyente en la Virgen y en Papá Dios. Amén, Alejandro. igualmente. Esos hijos de ustedes son hijos de dos grandes seres humanos y por algo están. Y también quiero felicitar un poco tardía lo que es la voz de las Fuerzas Armadas. Dame un segundito. Señores, 53 años en el aire. El 1970. pasado- de verdad, sí, Kevin Melo Castillo, pasado general 6, de la Fuerza Dominicana. El equipo completo. Aplausos, señores, que viva la República Dominicana. Buenas tardes, sean felices. Bye, bye. Va. Hemos presentado La Voz del Retirado, un programa de la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones del Ministerio de Defensa dirigido a todos los militares y policías en la honrosa posición de retiro. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos